duda, voces a favor y en contra en torno a la ley, al reglamento 30021, ley de la alimentación saludable para niñas, niños y adolescentes. Ese va a ser nuestro programa de Voz Ciudadana el día de hoy. Bienvenidos ahora sí a Voz Ciudadana con el tema del día de hoy, que es el reglamento de la ley 30021, Ley de Alimentación Saludable para las niñas, niños y adolescentes. Para conversar sobre el tema está con nosotros Flora Luna, quien es asesora técnica de ASPEC en el área de salud y médico pediatra. Bienvenida. Y el señor Raúl González Montero, representante de la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS. Muchas gracias por venir a Voz Ciudadana. Gracias. Bueno, sin duda este reglamento pues ha tenido algunas voces contrarias. Nosotros queríamos conocer en torno al mismo tema de la voz de ASPEC y también de la OPS y OMS, porque es importante conocer pues cuál es la validez realmente de esta norma actualmente y por qué es necesario regular sobre productos ultraprocesados. Bueno, mire, la ley 321 fue publicada en mayo del 2013 y específicamente decía que en 120 días íbamos a contar con un reglamento. Y era importante este reglamento porque la ley, ¿qué cosa quería? Hacer educación nutricional, fomentar el consumo de alimentos naturales o mínimamente procesados, que los colegios tuvieran kioscos y comedores saludables y alertar a la población sobre temas de exceso de azúcar, sal o grasa saturada. Y nosotros estábamos contentos porque en marzo del 2015 se publicó una resolución ministerial que hablaba de kioscos y comedores saludables y un mes después salió el Decreto Supremo 007-2015 donde hablaba de los parámetros de acuerdo a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ahora para nosotros ha sido una sorpresa porque vemos parámetros altísimos que no corresponden a lo que ya el mismo Ministerio de Salud había aprobado y entonces nos sentimos muy mal en ASPEC porque sentimos que esto es un retroceso. Ahora, si nosotros pues mencionamos lo que usted decía, ¿no?, sobre este reglamento aprobado del 2015, en donde pues se establecen estos parámetros técnicos sobre los alimentos y bebidas no alcohólicas procesados referentes al contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas, los cuales pues ya estaban normados en el peruano, en el Diario Oficial del Peruano, y eran pues de conocimiento de la salud pública. Ahora, para la OPS, ¿por qué es importante pues aprobar estos parámetros actualizados? Bueno, la verdad es que nosotros lo primero que valoramos, como bien ha dicho la doctora Luna, es que después de tantos años de espera, que ha sido un periodo excesivamente largo, por fin existe un reglamento. Eso, digamos, que sin ningún tipo de duda queremos decir que es un avance. Es decir, el hecho de que por fin tengamos un reglamento que realmente oriente, porque además no solamente son las cifras de los parámetros, sino realmente nuestro documento publicado en 2016 sobre los parámetros y el perfil de nutrientes, no solamente es la tabla con los valores que son, digamos, recomendables que los alimentos lleven de estos nutrientes que se han comentado, sino va mucho más allá. Habla de promoción de deporte en las escuelas, habla de observar el progreso de la implementación de estas normas, habla de la promoción de hábitos saludables, de una dieta balanceada. Es decir, los números, los parámetros son solo una parte de ese perfil de nutrientes que se publica, ¿no? Una parte que ocupa una tabla. Realmente la buena noticia es que tengamos un reglamento por fin en el Perú. Y yo creo que eso se está infravalorando, ¿no? Es decir, eso es un paso grande, ¿no? Y es un paso que habría que cuidar, ¿no? Porque si ya nos vamos al contenido del reglamento, yo le animaría a las personas
porque siempre va a haber, nunca va a ser a gusto de todos. Uno escucha a la industria, obviamente la industria no quiere ningún tipo de regulación. Para mí un movimiento torpe, sin ambajes, porque realmente la industria debería estar tan involucrada como el resto de los peruanos en mejorar la salud colectiva. Pero realmente lo bueno es que ese reglamento tiene unos elementos claros y una línea de caminar clara. Es decir, que nos gustaría que fuera implementado en menos tiempo, sin duda alguna. Sin duda alguna. En cuanto a los números que aparecen, cuanto más se aproximen a los parámetros y a los números que desde la Organización Mundial de la Salud ofrecemos, mejor. Lo que yo sí quisiera resaltar es que nosotros, cuando damos estas herramientas, ponemos herramientas al servicio de los Estados miembros para que los Estados miembros generen sus marcos regulatorios. Es decir, los pueden aprovechar total, parcialmente, pero deben realmente servir de base para desarrollar reglamentos. El contenido del reglamento que regula la Ley 30021, para nuestro juicio, ¿sí? Es bueno. Es bueno. Es bueno. Sin embargo, ASPEC pues tiene una voz contraria. Fíjese, si leemos la Constitución Política del Perú, ¿qué dice el artículo 65? El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto, garantiza el derecho a la información. Entonces, si ya existen unos parámetros que nos dicen, por encima de esto, usted puede afectar su vida o su salud, estaríamos con estos parámetros dándole información equivocada y peligrosa a los consumidores peruanos, porque como son tan altos, el triple, el cuádruple, y encima todavía vamos a esperar como 3 años más a que sean operativos, entonces no van a haber alertas, porque los parámetros son muy altos y entonces estamos estafando y confundiendo a los consumidores peruanos porque no tienen la información correcta, porque esto no pretende prohibir nada, simplemente que alerten y el ciudadano verá si los escoge o no. Ahora, doctor González, usted se refería a que el actual reglamento, pues estamos hablando del 30021, está bien, pero a diferencia, por ejemplo, de lo que ya estaba normado en marzo del 2015, pues si hacemos un balance o unas diferencias, ¿cuáles podrían ser? Los límites, que básicamente si nos centramos los límites de los contenidos en este tipo de nutrientes que se incluyen en el reglamento, que serían azúcares libres, serían grasas saturadas y sería sal, sodio. Los límites que estaban en el reglamento provisional de 2015 eran más restrictivos. A nosotros, si usted me pregunta nuestra opinión, los alimentos deberían llevar, los procesados y ultraprocesados, etiquetas. Yo prefiero los números más bajos que los más altos. Obviamente prefiero los números que son más restrictivos porque se asocian más y se aproximan más a los valores que nosotros damos. Pero yo sí quiero resaltar que la diferencia, o sea, el riesgo real ahora mismo, con este debate que se está generando, también es podemos quedarnos sin reglamento y eso sería un paso atrás. No, eso Entonces, definitivamente eso realmente es lo que yo sí quiero señalar. ¿Este reglamento es mejorable? Con toda seguridad. En esta vida todo es mejorable. Y realmente, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Es decir, porque ¿qué está regulando o cómo impactan los alimentos que tenemos, los procesados que tenemos ahora mismo en el mercado? Pongamos, hay 4 ejemplos. Si tomamos uno de las bebidas gaseosas, tanto si tomamos una que es muy popular en el Perú de color amarillo, como si tomamos otra muy popular en el conjunto del planeta, que es de color oscurito, las dos llevarían un sello con cualquiera de los parámetros, un sello claro que diría alto en azúcares. Si cogemos una galletita también muy famosa en el mundo, de color oscurito con rellenito. Esta galleta rompe los sellos en cualquiera de los dos, con las dos leyes. O sea, con el reglamento que utiliza, los parámetros que están en el Perú en este momento en vigor, o con los parámetros de OPS. Si nos vamos a los juguitos de caja, altísimos en azúcar, si nos vamos a uno de los cereales más populares entre los niños que se venden en el Perú, por supuesto que llevarían sello. Es decir, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es que el consumidor entienda que lo que está comprando como procesado puede tener un riesgo para su salud en contenido de esos elementos, de esas grasas saturadas, de esos azúcares y de ese sodio. Lo que necesitamos es que eso pase ya, porque es una urgencia, porque hemos esperado 4 años para tener este reglamento, porque la progresión de la obesidad infantil y el sobrepeso en el Perú
es rápida, porque estamos en un país de la región de las Américas que come muy bien, donde el incremento además de consumo de ultraprocesados, la velocidad de incremento supera con mucho al conjunto de los países de la región de las Américas. Entonces, ahora, sí, el reglamento hace falta ya. Cualquier cosa que ponga en riesgo el reglamento hay que mirarla con precaución. Ahora, el peruano Tengamos un come, doctor, reglamento. sí, el peruano come bien, pero come chatarra, ¿no? Y eso sí es preocupante a nivel latinoamericano. Come chatarra, y ¿cuánta chatarra come? Es decir, porque también muchas veces la industria utiliza ese argumento. Es decir, el Perú no es de los países que más ultraprocesados come. Es cierto, Canadá o Estados Unidos o Brasil están muy por encima, pero es como decía hace un momento, es el país en el que más deprisa está subiendo. Y estamos casi ya, ¿sabes? Nos estamos acercando a esos altos contenidos. Pero no solamente la comida chatarra, es decir, eso es parte del problema. La visión desde el Ministerio de Salud debe ser, y además en combinación con otros ministerios, sobre todo con el de Educación, sobre todo con el de Agricultura, ¿no? Dar una visión realmente más holística, es decir, hay que promocionar una dieta saludable y balanceada. En el Perú, desgraciadamente, uno a veces cuando va a los restaurantes y se fija en lo que comen las personas al lado, ve una enorme cantidad de carbohidratos en un plato, ¿no? Yo a veces me sorprendo cuando veo yuca, papa y arroz en el mismo plato. Digo, ¿cómo es posible? Pero eso es un problema diferente. Claro. Ese problema es de educación para la alimentación. Es decir, y se necesitan también, sin duda, nutricionistas en centros de trabajo, en escuelas y también, pues, desde niños, ¿no? Absolutamente. Nutricionista, que hacen falta, ¿no? No, doctora, ¿no? Sí, claro, pero debería partir desde una dirección del Ministerio de Salud, como hacen otros países que han hecho una educación nutricional adecuada y de gran impacto, ¿no? ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros? Que ya tenemos un reglamento que nos indigna, que nos preocupa, que no está de acuerdo a lo que nosotros queremos y encima en un plazo larguísimo. Nosotros creemos que si la ministra de Salud realmente se preocupa por la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes y la salud en general, entonces esto podría ser modificado inmediatamente de acuerdo a las evidencias científicas que ya existen, a los parámetros que el año pasado ya publicó la Organización Panamericana de la Salud y estaríamos todos en paz. ¿Qué cosa conocemos los médicos sobre salud pública? Que hacer promoción y prevención es muchísimo más eficaz y se ahorran miles de soles, millones. Entonces, no hacer la debida prevención y promoción con los parámetros adecuados hará que sigamos con esta epidemia enorme de sobrepeso y obesidad y todas las enfermedades crónicas no transmisibles que ya se sabe se producen, ¿no? Diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, problemas neurológicos, hemiplegia, cáncer. Entonces, ¿qué tiene Perú como país? Lamentablemente tiene uno de los presupuestos en salud más bajos de la región. Y tenemos que los niños ya enfermos, cada vez con estos problemas a menor edad, ¿a dónde se van a atender? Tenemos un problema serio porque no hay presupuesto que soporte estas enfermedades crónicas. Cuando ya sabemos que, miren, el Seguro Integral de Salud está desfinanciado o hay hospitales que están reclamando que reembolsen ya lo que se atendió para poder seguir funcionando. Entonces necesitamos que nuestra ministra de Salud no piense que hacer prevención o promoción de la salud sea una aspiración, sea con medidas concretas que las necesitamos urgentemente, ¿no? Bien, los invito en estos momentos a ver sobre el tema, pues unas encuestas que se han hecho en la calle a los ciudadanos de lo que piensan sobre este reglamento de la ley 30021, ley de alimentación saludable para niñas, niños y adolescentes. Y volvemos con el segundo bloque aquí en Voz Ciudadana. La leche, toda la leche no es tan buena. Según dice la leche y todo, pura grasa nomás aumenta. 20 años atrás la leche era un excelente, bien recargada. Siquiera tenía nutrición, principalmente para nuestros niños. La verdad es que se ha perdido no solamente la confianza en las leches, sino en diferentes productos, ¿no? Uno que consumía muchos productos por lo que eran
productos de calidad y que eran reconocidos, ¿no? Ahora la verdad es que no se sabe cuál es cuál, ¿no? Que tanto tiempo la gente ha estado consumiendo pura vida ideal, toda la leche hemos consumido, yo también he consumido la Bonley y todo, pero con esto ya es una estafa. ¿Ya no confía ya? No, ya, ¿para qué? Ahora solamente me queda darle gloria porque no sé qué darles a mis hijos ni qué leche. Continuamos en este segundo bloque aquí en Voz Ciudadana tratando el tema que ya hacíamos referencia y tiene que ver con esta ley, la 30021, ley de la alimentación saludable para niñas, niños y adolescentes. Doctor González, usted pues como miembro de la Organización Panamericana de la Salud, sin duda, es importante conocer desde el ángulo de ustedes y según las recomendaciones que ustedes hacen. La Comisión de Salud y Población del Congreso de la República planteó, por ejemplo, esta modificación de los parámetros que tanto hablamos en el primer bloque y también sobre los plazos para que sean mucho más cortos para la implementación de los mismos. ¿Cree que usted, que la industria, por ejemplo, tendrá tiempo suficiente para adaptarse a esto? Con toda seguridad. Sí. Con toda seguridad. Es decir, la industria, si por algo se caracteriza, no en Perú, sino en todo el mundo, es por su rapidez de reacción ante situaciones nuevas. Entonces, cuando la industria quiere sacar, por ejemplo, si vamos al plan del etiquetado, cuando se produce una campaña, una promoción, o cuando llega la campaña de Navidad, todos vemos que con rapidez clara cambian sus etiquetas, se ponen etiquetas nuevas, ponen Papá Noel, ponen cualquier cosa, lo hacen rápido. Cuando queremos solamente que la industria se adapte en el sentido de etiquetar, ¿no? Queremos que la industria reduzca el contenido de grasa saturada, de sal y de azúcar en sus productos. ¿Y puede hacerlo? La pregunta es, ¿puede adaptarse? ¿Puede hacerlo? Claro que puede. Es decir, el ejemplo chileno es claro. En Chile, uno de los efectos que ha tenido la publicación de un reglamento que regula estos contenidos de estos elementos ha hecho que la industria se autorregule y, como no quieren perder parcela de mercado, porque han notado, y está también demostrado, que ese sello que aparece modifica la actitud del consumidor. El consumidor decide si compra o no compra un producto en función de ese sello que lleva. ¿Qué han hecho? En un 24% de empresas ya se han planteado el reducir para no tener que llevar sello. Es decir, ese es el objetivo final. Lo que nosotros queremos no es estropear el negocio a nadie. Todo el mundo tiene derecho a hacer su negocio, es normal. Pero lo que pedimos es que la industria sea parte de esta aventura, que la industria entienda y se involucre en cuidar la salud colectiva, que la industria ponga todo el esfuerzo para que los productos lleven menos sal, menos azúcares y menos grasas saturadas. Eso es lo que realmente queremos. Ahora, doctora y pues doctor González, si uno se traslada a Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en donde la gente era obesa, la gran mayoría, y durante el gobierno de Obama hubo una política también, ¿no?, de una alimentación mucho más saludable, pues ahora parece que todos hubiesen reducido el peso, ¿no? Y estamos observando, por ejemplo, en algunas calles que en vez de sembrar plantas, siembran lechugas, ¿no? Y esto es parte de una campaña. ¿Se está haciendo realmente acá en el Perú campañas tipo, por ejemplo, las que se dan en otros países para concientizar a la gente a alimentarse bien? ¿Cree que es lo suficiente? Yo no lo veo. Yo como persona no soy peruano, pero vivo en Perú. Y sí me gustaría verlo. Sí me gustaría ver esa promoción de la salud. Sí me gustaría que se enfocaran más desde el Estado en la prevención de la obesidad. Es decir, que viéramos más involucramiento tanto del sector público como del privado en hacer entender a la población de los riesgos de la obesidad. A mí sí me gustaría verlo con más intensidad. Desgraciadamente no puedo decir que lo vea. Ahora, ¿por qué la ley no incluye sucedáneos que tienen que ver con la leche materna, por ejemplo, la leche de fórmula? ¿Por qué? Esa pregunta me parece excelente. Es decir, sería imposible que lo incluyera. De hecho, en nuestros parámetros, yo no sé si es que la gente no se ha tomado la molestia de leerlos. Por supuesto, decimos que esta norma no se debe aplicar. Citamos específicamente 3 productos. Los suplementos alimentarios, y por razones diferentes. Los suplementos alimentarios, las bebidas alcohólicas y los sucedáneos de la leche, que deben tener sus regulaciones específicas.
Es decir, ¿qué es un sucedáneo de la leche? Porque eso es algo que la gente tiene que entender. Estoy viéndolo ahora que está en el debate, lo he visto en uno de los diarios de mayor difusión, según venía para acá. El sucedáneo de la leche, cuando se fabrica, se hace lo más parecido posible a la leche de mujer. Porque no sabemos realmente, o sea, intentamos reproducir esos contenidos. Y aquí hay dos cosas diferentes. ¿Se deben promocionar, publicitar los sucedáneos de la leche? Definitivamente no. Es decir, los sucedáneos de la leche tienen un espacio probablemente mucho más reducido del que vemos ahora, que sería en aquellas mujeres que por la razón que sea no pueden lactar a sus hijos, que son muy pocas realmente, ¿no? Pero un caso típico, una mujer con infección por VIH. Como parte del programa de prevención de la transmisión, se recomiendan sucedáneos de la leche. Pero no es el único caso. Una mujer puede tener un problema de parto grave, que puede requerir un ingreso en una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, y la lactancia no va a ser posible. Entonces, esos niños, hay indicaciones muy claras, que son indicaciones médicas para cuándo realmente esos niños deben recibir un sucedáneo. ¿Cómo voy yo a decir que una sucedáneo es alto en grasa saturada? Es que sería absurdo, porque la grasa que lleva el sucedáneo es como la que tiene la mujer, como somos mamíferos, son grasas saturadas, son grasas animales, y es saturada. Lleva azúcares, porque hay que ponerle azúcares, y lleva contenidos de sales que se intentan asemejar a la leche materna. Entonces, no se puede aplicar el reglamento. El reglamento dice que no se deben aplicar siguiendo la recomendación de los parámetros de OPS, en el que dice que no se apliquen a los sucedáneos de leche. Doctora Luna, como médico pediatra, ¿usted qué opina en torno a este punto que es muy importante? La pregunta que hiciste antes, desde que apareció la ley de la alimentación saludable hace 4 años, se empezó a hacer un poco de educación, ¿no? Coordinando con Ministerio de Educación en premiar, por ejemplo, los kioscos o comedores saludables en algunos colegios. Y encontramos, no por sanción, sino promoviendo, estimulando, veíamos que colegios colaboraban y tenían lindos kioscos con productos naturales, porque eso era importante para estimular a los niños a comer saludable. Con relación a los sucedáneos, es muy importante, a mí me toca aclarar, porque soy médico, de que los niños que toman leche humana de su madre no solamente tienen los mejores componentes de grasa, carbohidratos, proteínas, sino hay, por ejemplo, 200 tipos diferentes de leucocitos que fagocitan microbios, y entonces por eso el niño no tiene una serie de enfermedades. Además, tiene una serie de sustancias que le ayudan al crecimiento, al mejor desarrollo cerebral, y entonces nunca va a ser exactamente igual a la leche de mamá. Hay una serie de sustancias que con todo el proceso de pasteurización desaparecen. Entonces, por una situación de emergencia, ¿no? Por una crisis, si la madre recibe medicamentos para el cáncer, cosas que al pasar por la leche materna van a afectar al niño, o porque la madre tiene SIDA y el virus es ultrafiltrable y pasa por la leche materna, ahí evitamos. Pero siempre es mucho más importante que el niño consuma la leche de mamá, porque hay una serie de ventajas sobre la leche humana. ¿Ya? Ahora, yo también soy pediatra, médico pediatra. Sí, claro. Ay, qué bueno. Claro, colegas. Y bueno, y como médico pediatra también seguramente está de acuerdo. Absolutamente. Absolutamente. Además, desde la Organización Mundial de la Salud tenemos toda una política para proteger y favorecer la lactancia materna exclusiva al menos 6 meses. No hay ninguna duda. Estoy totalmente de acuerdo con la doctora Luna. Es decir, no hay nada en este mundo que se asemeje a la leche de madre. Ese contacto. Absolutamente. No, por todo eso. No solo por lo que acaba de decir, no solamente por los componentes, como decía la doctora Luna, sino por esa relación especial que se establece la madre con su hijo al lactarlo. Porque el biberón le puede dar cualquier otra persona, pero el pecho, ¿quién le da? Solo la mamá. Y ya se ha demostrado, quien hace ese contacto madre-niño es como una protección emocional que tiene ese ser humano para después de no tener ningún problema de comportamiento emocional, sociológico, psicológico, adicciones, etcétera. Eso ya se ha demostrado también.
Y las madres que son tan preocupadas, ¿no? Las más preocupadas sobre todo por el tema pues, de las fórmulas, de la leche materna que hay que darle, ¿no? No, además eso ha sido, desgraciadamente, eso ha sido en los últimos años en muchos países, no es un problema solo de Perú, sobre todo lo hemos visto además en Europa, lo hemos visto en África fue tremendo, ¿no? Porque en África se aprovechó mucho el desconocimiento de las sociedades y las compañías productoras de sucedáneos entraron a saco, ¿no? Y realmente, y ahí en ese contexto es aún más peligroso que en otros contextos, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que pregunta a través de las redes sociales, ¿no? Si estos parámetros, por ejemplo, de la OPS pueden ser considerados como obstáculos técnicos al comercio o, pues, incumplimiento de tratados internacionales. Mire, Yo creo que no. ASPEC mandó una delegada, una experta al Códex, a la Comisión del Códex Alimentario por el año, si mal no recuerdo, el 2011. Allí se discutió este tema específicamente y allí, a nivel mundial, se concluyó de que las políticas de nutrición, las políticas alimentarias son normas internas de cada país y que cada país es libre de decidir qué política implementa. Entonces, definitivamente no es un obstáculo técnico al comercio. Y yo creo además que las razones de salud pública deben pesar más que esas soluciones comerciales. Yo personalmente no soy un especialista en el tema, ¿no? Pero yo creo que la industria tiene una enorme capacidad de adaptación, es decir, se trata de que adapten sus productos a un marco nuevo. ¿Va a hundirse el comercio porque realmente no puedan? Es que pueden, si es que pueden hacer bebidas y si resulta que una bebida es demasiado alta en azúcar y no sabes hacerla sin que lleve esa cantidad de azúcar, pues yo creo que la propia industria está tomando caminos alternativos y vemos cada vez como el negocio del agua distribuido por estas famosas marcas aumenta. Utiliza sus cadenas de distribución para mejorar sus rendimientos económicos vendiendo otros productos. Lo que está claro es que no podemos ser tolerantes con esa venta libre y masiva de bebidas azucaradas, por ejemplo. Otros países han sido pioneros. Mira México. México está poniendo sus impuestos específicos sobre los azúcares que llevan estas bebidas gaseosas, ¿no? Es decir, hay que tomar medidas para que la población reciba productos más saludables y, desde luego, con seguridad, la industria se adapta. Mencionamos a Brasil en algún momento también, ¿no? En donde la comida chatarra, pues el índice de obesidad producto de pues, el consumo de la comida chatarra era bastante alto, pero sin embargo ahí hay una campaña de no gluten, ¿no? En donde todos sus etiquetados en la mayoría de productos los colocan. Ahora, ¿es realmente válido que el consumidor sea el primero que se preocupe, por ejemplo, y esto lo digo a raíz también de la leche pura vida, que hace poco ha sucedido, se fije en el etiquetado y o es de los propios... El consumidor debe tener sus... Yo creo que es una característica de las sociedades más desarrolladas que el consumidor sea consciente de sus derechos. Yo creo que eso es importante, es decir, el consumidor debe exigir sus derechos de información. Yo, cuando voy a comerme una manzana, sé lo que es una manzana y me como una manzana. Cuando voy a comer un bistec, sé lo que es un bistec. Pero cuando yo compro algo que está en una caja, que es un procesado, yo no sé lo que es. Entonces, yo tengo el derecho a que el que me está vendiendo ese producto me diga exactamente lo que es. Y me lo diga de una forma clara y comprensible, como dicen los parámetros. Con letras grandes. Y me lo diga realmente en un lenguaje que yo entienda. Es decir, si yo tengo un producto en el que me encuentro un montón de números, yo me tengo primero que llevar mi calculadora y que me digan a mí realmente cuánto es lo que tengo yo que consumir. Es el 33% del valor que me tengo que comer al día. Yo cuánto sé lo que me tengo que comer es que no lo sé, ni lo sé siquiera yo, que soy un médico con un PhD. O sea, yo no me voy con mi calculadora al mercado, entonces yo tengo que tener una manera de etiquetar en la que yo, sin ningún conocimiento especializado, yo sepa si ese producto puede ser grave para mi salud. Doctora, palabras finales porque ya el tiempo nos ganó, lamentablemente. Sí, es muy importante, totalmente de acuerdo este aspecto. Hay un derecho a la información, a la libre elección y a la salud. Entonces, muchas veces hemos hecho quejas nosotros porque decimos, mira esta cajita de jugo, pura fruta. Y uno lee el etiquetado y no hay nada de fruta, puro sustancias químicas, puro colorantes. Y así una serie de productos. Esta galleta, puro cereal, y uno mira en la lista de ingredientes y está en el número 20. Claro. O sea que tiene una pizca microscópica de algún y hay que llevar cereal una lupa andino. también para poder leer. Entonces, esto nos parece sí. muy malo. Uno, que debemos aprender a leer las etiquetas.
pero no debe burlarse de los consumidores y darnos información falsa. Se supone que Indecopi debería preocuparse de este tema y por eso, por todo lo que ha pasado, que en 10 años han habido 10 quejas y no se han hecho caso a las quejas, recién hemos reaccionado ante un problema de prohibición de pura vida en Panamá. Nos parece que debería haber una institución totalmente independiente que se dedique a la defensa de los consumidores. Muchas gracias, señores, por Gracias haber a venido a ustedes. Voz Ciudadana. Realmente ha sido pues, un placer tenerlos aquí en el programa del día de hoy. Ha estado con nosotros Flora Luna, asesora técnica de ASPEC en el área de salud y médico pediatra, y el doctor Raúl González Montero, representante de la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS. Muchas gracias. Gracias Y a médico pediatra también. Médico pediatra, Así efectivamente. que, Durante ya muchos saben, años he hecho clínica. cualquier cosa, llámenlo al doctor González. Bueno, nos encontramos en el próximo programa. Hasta luego.